Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, doctora. Bueno, antes que nada les agradezco que con este día Buenas tardes, doctora. se hayan conectado. Voy a tratar de liberarlos lo antes posible, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que el otro día habíamos estado charlando acerca del carácter integral de esta rama del derecho, que es el derecho del transporte y en particular el derecho de la navegación, ¿sí? Y que dada la escasez de tiempo que tenemos, vamos a ir viendo algunos institutos que a mí me interesa que por lo menos tengan al menos una mirada general, pero que sepan de qué se trata. Si eventualmente les interesa ahondar un poquitito, me escriben, y bueno, al final de la clase les dejo mi celular por si alguien tiene dudas, me quiere mandar un mensaje, no tengo ningún inconveniente. El otro día hablábamos que en algunos aspectos, dentro de lo que es el derecho de la navegación, el Estado, por la envergadura en sí del tipo de actividad, tiene una fuerte injerencia. Entonces les quiero contar acerca de algún instituto, como es la noción de abandono del buque, en tanto y en cuanto pueda llegar a ser trasladado el derecho de dominio desde un particular al Estado, y vamos a charlar en qué circunstancias. Cuando un buque se encuentra varado, se encuentra hundido, se encuentra flotando o se encuentra inactivo, y esa situación del buque, cuando hablamos de inactividad, decimos que no está operando de acuerdo a su naturaleza. Supongamos que está en puerto y es un buque pesquero que no sale a pescar. En cualquiera de esas situaciones, si ese estado del buque que está inactivo, ya sea porque sí, o porque se ha hundido, o porque está varado, o porque está flotando el buque en su totalidad, o sus restos náufragos, porque ha sufrido una situación de deterioro importante, si esta situación provoca un peligro que puede ser potencial, ya sea para la navegabilidad, para las maniobras dentro de los puertos, o pueda potencialmente afectar al medio ambiente, afectar el escurrimiento de las aguas o la navegabilidad de las aguas o la infraestructura de los puertos, el Estado, a través de su autoridad de aplicación, que sabemos que en este ámbito es la Prefectura Naval Argentina, puede disponer una intimación al propietario de ese buque o al representante legal para otorgarle un plazo de entre 2 y 5 meses para que proceda al desguace, a la remoción o al retiro del buque o de sus restos náufragos, a fin de evitar un daño en todos estos elementos que les comenté recién, ¿sí? En el medio ambiente, en la navegabilidad, en la obstrucción de los puertos. Entonces, ante esa situación... Perdón, sí. Disculpe, ¿puedo repetir el plazo? Entre 2 y 5 meses. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, se va a notificar al propietario o a su representante legal, y el buque puede ser nacional o extranjero, no importa su bandera, importa el riesgo que está implicando, ¿sí? Entonces, en esa situación, si no se conociere quiénes son los propietarios o no se pudiera llegar a comunicarles mediante una notificación directa, lo que se efectúa es una publicación de edictos
por no menos de 10 días, para comunicar que es necesaria la remoción o el desguace o la destrucción del buque y de sus restos náufragos. Si cumplido el plazo de notificación no comparecieran y si establecido este plazo entre 2 y 5 meses, las tareas no se hubiesen realizado por parte del propietario o el representante legal del buque, se presume, y esta es una presunción que da la ley de la navegación, que el propietario ha hecho lo que se denomina abandono del buque. Y esta figura del abandono del buque no implica otra cosa que una traslación del dominio del mismo en favor del Estado. De manera que este buque o sus restos náufragos que están hundidos o varados van a pasar a ser propiedad del Estado, con una traslación de dominio que va a quedar registrada en el registro del que hablábamos el otro día, el Registro Nacional de Buques, ¿sí? Para que el Estado disponga la utilización, la reparación y utilización de ese buque, o bien la licitación del mismo para su venta, ¿sí? Si cumplido ese periodo, los propietarios hubieran comenzado con las tareas de remoción o de desguace, pero cumplido el plazo máximo de 5 meses, hubiese abandonado las maniobras, el Estado puede entender que se trata de un abandono. Si bien compareció el propietario, las tareas no están concluidas. Entonces el Estado presume que hay un abandono, asume culminar con esas tareas y se produce la traslación del dominio. En este aspecto tenemos una traslación de dominio tácita, no hay una manifestación expresa del propietario. Pero puede suceder que la figura del abandono sea expresa, es decir, que intimado el propietario y su representante legal a realizar esta tarea de remoción o desguace, decida expresamente hacer un abandono del buque en favor del Estado, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, el Estado va a pasar a ser el titular de este buque, pero hay un elemento interesante que cuando el Estado decide notificar al propietario de un buque que está constituyendo un peligro potencial de los que les mencioné recién, y de alguna manera se otorga este plazo de 2 o 5 meses y hechas las investigaciones respecto del estado dominial del buque, surgiera que ese buque está afectado a algún tipo de medida cautelar, como embargo, o tiene grabado un derecho real de hipoteca, se va a notificar también a los acreedores que tuvieran derecho, porque eventualmente el juez interviniente podría ordenar medidas probatorias y en ese caso la autoridad de aplicación debiera suspender el plazo para las tareas de remoción para otorgarle al acreedor un periodo de hasta 5 meses para realizar medidas de prueba como, por ejemplo, podría tratarse de una pericia naval, ¿sí? Una pericia sobre el buque, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el buque se encuentra en un estado que está afectando un bien mayor, como por ejemplo las maniobras adentro de un puerto, el escurrimiento de las aguas o la navegabilidad de las aguas. Frente a esa situación, interviene el Estado. ¿De qué manera? Intimando a los propietarios o sus representantes legales para que procedan a retirar el buque o desguazarlo y evitar así este peligro mayor. Si los propietarios comparecen, asumen la responsabilidad de estas tareas. Si no comparecen, esas tareas las va a asumir el Estado, pero se presume en ese marco que el propietario ha hecho un abandono como expresión de traslación de dominio a favor del Estado.
puede ser que no comparezca y entonces el abandono es tácito, puede ser que comparezca y que expresamente efectúe el abandono. De este periodo de tiempo que se le va a otorgar para que realice las maniobras necesarias, se va a notificar también a todo aquel acreedor que tuviera un derecho sobre el buque. Y cuando si este propietario, este acreedor necesitara un plazo para realizar medidas de prueba, el juez ordenará y la autoridad de aplicación concederá un plazo de hasta 5 meses en el que se van a suspender las maniobras de desguace. ¿Sí? Profe, Sí. puede ser, me acuerdo, cuando estaban todos esos barcos en la Escollera Sur, Sí. puede ser el caso que después me parece que los fueron removiendo y eso. Claro, porque si son un peligro para los puertos, para la navegabilidad de los puertos, el procedimiento, si el propietario no se aviene voluntariamente a realizarlo, es este. ¿Sí? Y en verdad, cuando en un próximo encuentro abordemos el tema de la ley de pesca, vamos a ver que la reglamentación es muy interesante, atada a lo que, además de la matrícula del buque, ustedes saben que un buque para tener enarboladura pesquera y poder desarrollar la actividad necesita otro tipo de autorización o permiso de pesca. Y cuando el buque que se encuentra en estas condiciones se trata de un buque pesquero, para poder disponer eventualmente de ese permiso de pesca, es necesario que el propietario que quiera disponer de ese permiso de pesca realice estas maniobras, porque si ustedes son todos muy jovencitos, pero recordarán que en el puerto de Mar del Plata era muy común ver buques en estado de absoluto deterioro, sin que nadie tomara medidas sobre los mismos. ¿Está? Y esto de alguna manera sucedía porque el Estado no activaba este procedimiento. Piensen que está contemplado en la Ley de la Navegación, que es está vigente desde el año 71. Pero al Estado no le interesaba asumir esta responsabilidad y a los particulares tampoco, porque el buque se perdía sin ninguna necesidad de tener que sacarlo del mar para poder hacer uso de su permiso de pesca, por ejemplo. Entonces, ahora hay una articulación de reglamentaciones que hace que el propietario deba hacerse responsable del destino de este buque y de los peligros inminentes o potenciales. Caso contrario, el Estado pueda tomar esta determinación y asumir esa obligación, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Profe, una consultita. Sí. Primero se notifica al propietario o su representante del buque, Sí. y el plazo es de entre 2 y 5 meses, ¿verdad? El plazo de notificación, si se hace por edictos, es de hasta 10 días. El plazo de entre 2 y 5 meses al representante legal del buque, o al dueño, el propietario. Ese plazo es para que entre 2 y 5 meses desde la notificación realicen las maniobras de desguace o retiro. Si a mí me notifican el 1 de noviembre, yo entre el 1 de enero y el 1 de mayo, ¿sí? Entre 2 y 5 meses, tengo que terminar con las tareas de desguace o remoción, ¿sí? Sí. ¿Se entendió? Y los edictos, los edictos se hace cuando no aparece ningún... Los edictos se publican por 10 días. Sí. Es decir, que el último día de la publicación de edicto comienza a correr el plazo de entre 2 y 5 meses que me confiere el Estado para realizar las maniobras, ¿sí? Ah, listo. Primero son los edictos, eso es lo que no entendí. ¿Cuál era primero? Claro, porque yo para poder notificar al propietario, sí, tengo que o notificarlo ponerlo al domicilio, y si no pudiera notificarlo al domicilio, tengo que publicar edictos, ¿sí? Buenísimo, En el momento que logro notificarlo en su domicilio,
A partir de ese momento comienza a contar el plazo que la autoridad de aplicación le está dando para que realice esa actividad de desguace. Le puede dar 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, hasta 5 meses, ¿sí? Buenísimo. Depende de la complejidad de las tareas, pero el plazo máximo son 5 meses desde la notificación. ¿Se entiende? Sí, Perdón, sí, profe. sí. Sí, Una pregunta. Si el dueño o representante legal comenzó a realizar actividades de remoción o sí, de remoción, ¿no? Ya sea de los restos náufragos o del buque, y sí, pasó ese plazo otorgado por la autoridad, se sí. presume para la ley que está abandonado el barco, ¿no? Salvo que pida una prórroga de dicho plazo Perfecto. y justifique el inconveniente, y ante una denegatoria siempre tiene la posibilidad de apelar esa decisión ante la Cámara Federal. Perfecto. Gracias. O sea que en una consulta, en principio serían de 2 a 5 meses para empezar y terminar con las maniobras. Exacto, exacto. Desde el momento que a vos te notifican, te Que dicen queda que notificado. estás notificado y a partir de ahí comienza a correr el plazo. El plazo puede ser un Claro. mínimo de 2 meses y un máximo de 5 meses. Es Y la con autoridad de los edictos, aplicación. con los edictos ¿Cómo? es el día número 10 que se publica edictos, desde ahí empieza el plazo. Exacto. Gracias. Una cosita, ¿hay algún costo para el propietario que no atiende, o sea, que deja el barco y el Estado tiene que hacerse cargo? En ¿El principio, propietario tiene que responder por algún costo sí, por sí, ese trabajo? sí, por supuesto. Lo que va a hacer el Estado, primero que en esta figura del abandono se queda con la titularidad del barco. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? O lo va a destinar a un uso necesario o lo va a licitar para su venta. Con esa venta lo que va a hacer es, primero que nada, recuperar los gastos y hacer frente eventual a los acreedores que tuvieran sobre el buque derechos sobre el buque, ¿sí? Por ejemplo, embargos o algún derecho real de hipoteca, pero hasta el límite del valor del producido del barco, si es que se licitó para su venta, descontados los gastos en que incurrió, ¿sí? Si el barco se vende en 100 y el Estado gastó en todas estas maniobras 20, solo 80 remanentes son los que se van a poder disponer para el pago a los acreedores. ¿Se entiende? El Estado va a recuperar los gastos en que incurrió. ¿Sí? Perdón, profe. Entonces, en el caso de que este buque tenga algún gravamen, como por ejemplo un derecho real de hipoteca, ¿también se notificará al acreedor hipotecario? Claro, esto yo recién dije que en el momento en que se notifica al propietario para las tareas de desguace, también se notifica a aquellos acreedores que tengan medidas trabadas sobre el buque, para que estén al tanto del procedimiento y para que eventualmente puedan pedir que se suspenda el plazo de remoción si necesitaran llevar a cabo algún tipo de prueba sobre el buque. Supongamos que necesiten probar una determinada condición del buque y para eso necesitaran una pericia naval, pueden pedir la suspensión del plazo que se le confirió al propietario para la remoción para tener tiempo de realizar las pruebas sobre el buque en el lugar donde está. ¿Se entiende? Clarísimo. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ese peligro, en lugar de ser un peligro potencial que nos deja el tiempo para realizar esta notificación, esperar que el propietario comparezca, qué pasa si el peligro es inminente? Si el buque, por ejemplo, está obstaculizando el ingreso a puerto. Si el peligro es inminente, si no es un peligro potencial en relación a la navegabilidad, en relación a las maniobras
un puerto, en relación a alguna cuestión que afecte el medio ambiente, que afecte el escurrimiento de las aguas. Si el peligro es inminente, el Estado no va a llevar adelante este procedimiento, sino que va a actuar por sus propios medios para proceder a la remoción o al desguace de este buque. Entonces allí no se activa todo el mecanismo de notificación, de plazo, de presunción de abandono o de posibilidad de abandono expreso por parte del propietario. El Estado va a actuar e inmediatamente va a tener un crédito sobre este buque que va a reclamar al propietario del buque, ¿sí? Allí, una vez que las tareas ya se realizaron, lo que va a tener es un derecho de reclamo con el propietario, que es la misma situación que se produce cuando un buque arroje objetos o sustancias, es decir, ya no hablamos del buque en sí mismo, sino de objetos o sustancias que arroje que puedan provocar un peligro en las mismas condiciones, es decir, para las maniobras dentro de los puertos, para la navegabilidad, o para el medio ambiente porque son sustancias tóxicas. Entonces, en ese caso ya no hablamos del buque, sino que hablamos de objetos o sustancias. El Estado activa el mecanismo de realizar la extracción de esos elementos poniendo a disposición de la autoridad aduanera más cercana, si primero se notifica al propietario de que se han realizado estas tareas, si el propietario no compareciere, se ponen a disposición de la autoridad aduanera para la subasta de estos objetos, si es que tuvieran algún valor, y con el producido de eso, el Estado se va a compensar los gastos en que incurrió, ¿sí? Si esos objetos tuvieran algún valor susceptible de venta, con la venta en subasta pública, el Estado va a recuperar los gastos en que incurrió y el remanente lo va a depositar a la orden del juez federal de la jurisdicción donde se encontraba el buque y donde estaba la autoridad aduanera que procedió a la subasta pública de estos bienes, va a depositar a la orden del juez a favor del propietario del buque el remanente una vez resarcido de los gastos en que incurrió. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿seguimos? Entonces, es importante que tengan en cuenta que este instituto del que estamos hablando es uno de los tantos que en algún aspecto demuestra la participación del Estado a través de los organismos pertinentes, como en este caso, Prefectura Naval Argentina, Aduana, en una actividad de tanta importancia como es la navegación, ¿sí? Entonces, para esto es que yo quería y elegí entre tantos otros institutos que charláramos un poquito de esto, para que ustedes vean, y sobre todo porque tienen la posibilidad de ir por la costa, de ir al puerto y ver que hay buques que están allí abandonados, y que sepan que la figura de abandono también tiene otra connotación, ¿sí? Sí, por eso yo decía, me acordaba de esa, hasta que era como una postal de la Escollera Sur, todos los buques abandonados ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí.
Y fíjense ustedes, además, desde el punto de vista de la contaminación ambiental, lo que provoca para la contaminación de las aguas, un objeto de esa naturaleza allí. Ni hablar para las maniobras dentro del puerto, es decir, que por eso les decía hoy cómo convergen, por eso la integralidad de esta rama del derecho, porque fíjense, cuando el otro día yo les hablé de la CONMEMAR, de este tratado de derecho internacional público, que es tal vez el más importante o el más trascendente por la cantidad de países que lo han rubricado, contempla situaciones de esta naturaleza en punto de la preservación del medio ambiente, ¿sí? Entonces, me parece que son nociones que todos los ciudadanos debiéramos tener para tomar real conciencia, ¿sí? Y nosotros, con, digamos, nuestra incumbencia, ni hablar, ¿no? Más aún. Si ya no es que nos dedicamos a la actividad específica, poder tener este mínimo y elemental conocimiento para poder expresarlo y manifestarnos también, ¿no? Profe, Bueno, sí. una consulta, y si el Estado no activa esta notificación y no se puede hacer nada por parte para evitar que el No, tema de por los eso las animales. organizaciones, por eso tantas organizaciones como Greenpeace Sí, luchan para que se activen los mecanismos estatales, ¿sí? Porque un particular, si no es el propietario, además no se va a embarcar jamás en una actividad de esta naturaleza, pues muy costosa, además. ¿Mm? Bueno. ¿Hasta acá bien? ¿Alguien quiere hacerme alguna otra pregunta? Bueno, vamos a charlar un poquitito de los sujetos que intervienen en el ámbito del derecho de la navegación en relación al buque. Y primero que nada vamos a hablar del propietario del buque, que es quien tiene la disponibilidad física y jurídica del buque, quien ha encomendado la construcción del mismo o ha adquirido un buque y ha realizado la inscripción en el Registro Nacional de Buques. Este es el propietario, que será de nacionalidad argentina o será una persona jurídica cuyos integrantes en su mayoría sean ciudadanos argentinos, o una sociedad extranjera que tenga una filial residente en Argentina, ¿sí? Este es el propietario. ¿Y alguien sabe cómo se define a la figura del armador? ¿Han escuchado hablar ustedes del armador de un buque? Bueno, generalmente cuando ustedes escuchan alguna noticia relacionada con navegación, se habla del armador. El armador es la persona que tiene la disponibilidad física del buque durante un determinado periodo de tiempo para una determinada cantidad de aventuras marítimas o viajes. Es quien arma, por decirlo de alguna manera, el buque para que pueda abocarse a la aventura marítima. Quien organiza la tripulación, quien dispone el viaje que se va a realizar, la manera en que se va a realizar y qué actividad va a desplegar este buque, si va a ser un buque de transporte o un buque pesquero. Esa es la figura del armador. ¿Tendría la tenencia, profesora? ¿Cómo? ¿Tendría la tenencia del buque? Es como... Sí. ¿Por qué? Tiene la tenencia del buque. Porque para ser armador, solamente puede ser armador el dueño del buque
o el locatario del buque que tiene el buque en virtud de un contrato de locación, contrato que se diferencia de cualquier otro contrato que se pueda celebrar entre el propietario del buque y un tercero, porque justamente lo que se le confiere es la tenencia. Es decir, en un contrato de locación, lo que tiene el locatario es la tenencia del buque. Esto es lo que lo diferencia de un contrato de flete, que en el próximo encuentro, o tal vez hoy si tenemos tiempo, vamos a ver brevemente. ¿Sí? Entonces, tenemos, por un lado, el propietario o el locatario, si el propietario ha celebrado con un tercero un contrato de locación. Y solamente el propietario o el locatario pueden ser armadores del buque. ¿Qué significa ser armador? Que va a ser quien dispone la cantidad de actividad que va a desplegar este buque, quien va a tener el mando de la tripulación y quien va a decidir quién es el capitán, que será su representante en todos los aspectos físicos y jurídicos del armador a bordo del buque durante la aventura marítima, ¿sí? Entonces, el capitán es la figura central de la tripulación del buque y es el representante del armador para todos los efectos durante el viaje o aventura marítima. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe, sí. Bien. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, hablamos un poquito de responsabilidad. ¿Cómo? Perdón, Sí. perdón, disculpe, buenas tardes. Entonces, a ver si me quedó claro. El propietario del buque es la persona que realizó la inscripción en el registro. Es el dueño del buque. Es el dueño. El armador puede ser el propietario o el locatario del buque. Exacto. Perfecto. Que es el que designa el capitán del buque. El armador es el que tiene la disponibilidad física del buque para decidir cuántos viajes va a hacer, cómo se van a hacer, para elegir el capitán y toda la tripulación. Ese es el armador. Es el responsable de la aventura marítima. Puede coincidir con el propietario o puede ser un locatario. En uno y otro caso, lo que tiene es la tenencia del buque para disponer el destino que se le va a dar al buque en 1, 2, 10 o muchas aventuras marítimas, ¿sí? Perdón, profe. ¿Entiende? Sí. Sí, perfecto, gracias. El capitán entonces ejerce un mandato con representación, en definitiva. Exactamente. A nombre del armador, ¿no? Exactamente. Perfecto. Tiene amplias facultades, es quien es el responsable de toda la aventura marítima, es quien toma decisiones en nombre del armador a bordo del buque, quien lleva a su cargo la responsabilidad de que cada vez que el buque entre a puerto, denunciar ante la autoridad marítima todo lo que ha sucedido a bordo del buque, y da fe de eso. Hasta puede constatar decesos, nacimientos. Es la autoridad máxima adentro del buque durante la aventura marítima. Quien lleva a su cargo el libro más importante que va a bordo del buque, que es el diario de la navegación. Allí el capitán va relatando todas las novedades, todos los acontecimientos que suceden durante la aventura marítima. ¿Se acuerdan en el encuentro anterior, por ejemplo, cuando veíamos el concepto de avería, la facultad que tiene el capitán de tomar una decisión? Bueno, todo eso
va a quedar consignado en el diario de la navegación, que es el libro que refleja lo que sucede a bordo del buque durante su travesía o aventura marítima y que es consignado por el capitán, ¿sí? Bien. Entonces, si dijimos que el armador es quien tiene la tenencia del buque y quien va a decidir el tipo de actividad que va a desarrollar el buque en función de su habilitación. Supongamos que es un buque pesquero, cuando va a hacer un viaje en función de su actividad, o un buque de transporte. El armador es responsable de esta aventura marítima, de todo lo que suceda durante el viaje, travesía, aventura marítima, como a ustedes más les guste mencionarlo. Entonces la ley nos habla de la responsabilidad del armador y en principio, y dado el riesgo que la actividad en sí misma conlleva, hablamos de una limitación de responsabilidad, ¿sí? De manera que recuerden que el principio general en el ámbito del derecho de la navegación es la limitación de responsabilidad con las lógicas excepciones que establece la propia ley. Y en función de eso, frente a terceros que pueden verse perjudicados por alguna situación que suceda en esa aventura marítima, la limitación de responsabilidad va a estar dada por el valor del buque ¿Se acuerdan que el otro día, cuando hablamos de la naturaleza jurídica del buque, alguien se acuerda que charlamos acerca de qué era el buque y por qué no era otra cosa? Un bien Sí, que decíamos, registrable. sí, y que Claro. integraba no solamente lo físico del buque, sino me parece que las garantías que tenía. No, las garantías no exactamente, sino que el concepto del buque no estaba circunscrito solo a su corporalidad, sino que integraba en ese concepto ciertos créditos, como por ejemplo, si el buque es un buque de pasajeros, los montos de todos los pasajes que se compraron para esa travesía, o si fuera un buque que eventualmente tuviera pólizas de fletamento porque celebró contratos de flete, ese dinero también integra el concepto de buque, o si tiene contribuciones de avería por cobrar, ¿se acuerdan que charlábamos el otro día si el buque sufrió algún daño o tuvo que incurrir en algún gasto, esos derechos? Que todos esos montos integran el concepto de buque en un viaje determinado. Sí, el buque zarpó hoy por un lapso de 10 días y en el transcurso de este viaje de 10 días provocó un daño en un tercero, va a responder, el límite de responsabilidad va a estar dado por el valor del buque. Al culminar este viaje de 10 días, ¿cuánto vale el buque? No solo con su corporalidad, sino con los créditos derivados de este viaje. Ok, en este viaje transportó mercaderías y como consecuencia de ese transporte de mercaderías cobró tanto dinero en concepto de flete. Bueno, el buque en su corporalidad vale 100, pero además en este viaje celebró fletes por 10 pesos, entonces vale 110. ¿Se entiende? De manera que el límite de la responsabilidad van a ser 110. ¿Sí?
Esto está en el capítulo correspondiente a responsabilidad de la claramente explicado, ¿sí? Cuáles son los conceptos que integran el monto total del buque por el cual hasta el cual se va a limitar la responsabilidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué tipo de daños van a tener este tipo de limitación? Los daños materiales. Es decir, si un tercero sufrió un daño material como consecuencia de un episodio que sucede por el cual el buque se deba responsabilizar, el límite de responsabilidad está dado hasta el valor del buque con los créditos que se deriven de esa aventura marítima. Pero si los daños son personales, si una persona hubiese sufrido como consecuencia de supongamos, de una maniobra del buque, que alguien que no sea la tripulación, ¿sí? Un tercero ajeno a la tripulación hubiese sufrido un daño en su persona, el límite de la responsabilidad va a estar dado por este mismo valor del buque, con todos los créditos de esta aventura marítima, pero se va a exceder hasta 13 argentinos oro por tonelada del buque. El peso argentino oro es una moneda de cotización oficial. Yo hoy no busqué cuánto vale. Hasta hace poco un argentino oro tenía un valor aproximado de 30.000 pesos. De manera que 13 argentinos oro, estaríamos hablando de aproximadamente en aquella cotización, que seguramente hoy es mayor, 13 argentinos oro serían unos 400.000 pesos, ¿sí? Esos Perdón, 400. Está en 40.000 ahora, ahí lo busqué. Pero está en Bueno, 40.000. genial, gracias. Bueno, 40.000, o sea que por 13 tenemos 520.000 pesos por tonelada de buque. Ustedes saben que cuando hablamos del tonelaje de un buque, hablamos de su arqueo, ¿sí? Y cuando hablamos del arqueo de un buque, podemos hablar del arqueo neto o del arqueo bruto o total. La diferencia entre uno y otro es que el arqueo neto es la capacidad de carga que tiene el buque. ¿Cuántas toneladas de determinadas mercaderías, de carga o de combustible puede transportar un buque? Ese es el arqueo neto. El arqueo bruto o total es el arqueo, el tonelaje total del buque, incluida, además de su capacidad de carga, toda la capacidad del buque para albergar a la tripulación, para la sala de máquinas, todo el peso total del buque, además de su capacidad de carga. ¿Se entiende? El buque puede tener una capacidad de carga de 200 toneladas, pero ese sería su arqueo neto, pero puede pesar en total 300, ¿sí? La limitación de la responsabilidad en el daño provocado a un tercero en su persona va a estar dada por entonces estos 13 pesos argentinos oro, que representan al día de hoy unos 520.000 pesos, por el arqueo total del buque, ¿sí? No el neto. Y ese monto que vamos a hacer, entonces, 13 argentinos por cantidad de toneladas,
nos va a dar un valor que va a estar, o sea, que se puede compensar con el valor del buque, con todos los créditos a los que tiene derecho por esa aventura marítima, más los seguros que tenga contratado el buque, a los efectos de reparar cualquier daño que ocasione a terceros, ¿sí? Si con todo eso, con el valor del buque, con los créditos, con las indemnizaciones derivadas de los seguros contratados, no se alcanzare a reparar para llegar a este monto, su armador será responsable por la diferencia, ¿sí? Pero ese es el límite de responsabilidad. Perdón, profe, ¿cómo dijo si no se llegaba a, digamos, Y con todo eso no se alcanza a cubrir ese monto de 13 argentinos oro por la cantidad de toneladas del buque, el propietario armador va a tener que responder por la diferencia. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí. Hasta llegar a cubrir el monto que esta ecuación dé, ¿sí? Solo por responsabilidad por daño personal. Exactamente, daños en la persona de un tercero. Y la ley contempla algunos casos de responsabilidad ilimitada, es decir, donde desaparece este concepto de limitación de responsabilidad. Las excepciones están dadas. Cuando el buque tenga que contribuir por avería. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos que alguno se acuerda cuál era el concepto de avería gruesa? La decisión Decisión del capitán. Perfecto. ¿Y esa decisión del capitán qué implicaba? ¿Para qué se tomaba esa decisión? Para no sufrir un mal mayor. Exacto. Era tomar una decisión para evitar un mal mayor. ¿Y esa decisión generalmente qué implicaba? ¿Hacer qué? Y arrojar algo al mar. Una decisión Podría fundamental ser. del Esa capitán. sería una avería de qué? De carga. De daño. ¿Avería de daño? Es una De daño, avería de perdón. daño porque en la decisión del capitán implica, por ejemplo, desprenderse de un contenedor, porque ese contenedor se está prendiendo fuego, por ejemplo, y entonces ese contenedor se arroja al mar, pero el daño es que se pierden todas las mercaderías que iban dentro de ese contenedor. ¿Sí? También puede ser una avería de gasto, porque el capitán decide que para evitar un mal mayor, se detiene el viaje y el buque ingresa al primer puerto cercano. Entonces se va a producir un gasto de las estadías, de las tasas portuarias que no estaban previstas, ¿sí? Avería de daño o de gasto. Bueno, cuando se produce ese daño o ese gasto, el resto que se vio beneficiado por esta decisión, supongamos que es un buque de carga, está transportando mercaderías, van 20 contenedores, uno se debe arrojar al mar. Quien llevaba mercaderías en ese contenedor sufre un perjuicio, ¿sí? Todos los demás que se vieron beneficiados, el armador del buque y el resto de los que llevaban mercaderías van a tener que pagarle a este que se vio perjudicado. Ese pago se llama contribución de avería. La contribución de avería, en el porcentaje que le corresponde contribuir al armador del buque, no tiene limitación de responsabilidad. No tiene límite, ¿sí? Si el perjuicio es de 100.000,
y se distribuye entre todos los que se vieron beneficiados, y al armador le corresponde abonar 10.000, no tiene limitación. ¿Se entiende? No, ¿la puedo volver a explicar? ¿No hay seguro? ¿No hay seguro? ¿Cómo? El seguro, ¿no hay seguro? ¿Por qué tiene que responder el...? Por supuesto, pero no hay limitación. Bueno, pero no respondería el armador. Si yo aseguro y tiro una carga, sí. ¿Quién responde? No sé. El asegurador. El asegurador. Pero no va a haber un límite económico de responsabilidad. El asegurador va a responder por todo. Si por alguna razón esa compañía aseguradora no responde, el obligado al pago de acuerdo. es el armador. Y en este caso de acuerdo. no va a haber limitación de responsabilidad. El armador puede contratar una póliza por el monto que sea, pero va a tener la responsabilidad ilimitada frente a un hecho de esta naturaleza, ¿sí? Alguien me había preguntado que no había entendido el concepto de contribución. ¿Puede ser? Sí, pero ya lo entendí cuando Pascual hizo la pregunta. Bien, perfecto. Entonces, no hay limitación de responsabilidad cuando el armador debe contribuir, es decir, pagar el resarcimiento por una avería, ¿sí? Por una decisión del capitán que provocó un daño, por ejemplo, en la carga de alguien que está transportando mercaderías, ¿sí? Ahí no hay limitación de responsabilidad. Tampoco hay limitación de responsabilidad cuando se procede a una maniobra de asistencia o salvamento. Si el buque tiene algún desperfecto durante una aventura marítima y necesita ser asistido por otro buque, el pago a ese otro buque por las tareas de asistencia y salvamento se denomina salario. No con la connotación que conocemos en el marco del ámbito laboral, sino que se denomina salario como pago, ¿sí? ¿Alguien sabe el origen de la palabra salario? Por la sal, ¿no? Sí, en la Se usaba antigüedad. medio de pago. Exacto. Es decir, que no es específicamente un concepto dentro del ámbito del derecho del trabajo o del contrato de trabajo, ¿sí? Sino que en este caso, fíjense que al pago que se realiza a aquel buque que asistió a otro se denomina salario. Entonces, si en una aventura marítima un buque tuvo que ser asistido por otro, ese salario que debe pagar por haber sido asistido tampoco tiene limitación de responsabilidad. Y finalmente, y lo que para mí más importante, es que si el capitán o algún miembro de la tripulación hubiesen sufrido algún daño en su persona durante esa aventura marítima, tanto ellos como sus derechohabientes, si hubiesen visto afectada su vida, las indemnizaciones correspondientes no tienen limitación de responsabilidad. Es decir, que hay limitación de responsabilidad, fíjense, cuando se produce un daño corporal a un tercero, que es lo que vimos recién de los 13 argentinos oros por tonelada de arqueo. Pero esa limitación no es procedente si el daño en la persona es para algún miembro de la tripulación. ¿Está claro? Bueno. ¿No importa, doctora, si hubiera habido culpa de alguno de los tripulantes?
No, en principio, el componente, ustedes piensen que ya estaríamos en el ámbito de un accidente de trabajo, de lo que estamos hablando. Ahí, en principio, no hay un componente de culpa del trabajador, salvo que se demuestre que, bueno, se quiso suicidar, pero si no, es responsable el armador de los daños que se produzcan. Debiera probar en todo caso que hubo algún elemento de culpa del trabajador por la que el empleador en este caso no debiera responder. ¿Sí? Sí, no sé, se me ocurre que quizás el armador le dé todos los materiales para seguridad y el tripulante no lo use. Bueno, digamos, ahí ya estaría respondiendo la RT y estaría evaluando si en verdad no se hicieron uso de los elementos que corresponden. Claro, claro. Siempre piensen que en el marco del contrato de trabajo, que dentro del ámbito de la navegación se denomina contrato de ajuste, sí, el trabajador es un sujeto de preferente tutela, donde siempre hay una presunción, el indubio propietario, la duda en favor del trabajador. Es decir, que acá el empleador o la RT deberían probar que existió una culpa evidente por parte del trabajador, ¿sí? Frente a la más mínima duda, se está al beneficio del trabajador o de sus derechohabientes, ¿sí? Sí. Piensen además que es una tarea de por sí muy riesgosa. Sí. Sí. Y más en determinadas condiciones que a veces, bueno, lo hemos charlado hace poco con otro grupo, que a veces fallan los sistemas de control para que una embarcación realice su actividad, y eso ha producido lamentablemente en cercanías de Mar del Plata muchas tragedias con pequeños buques pesqueros, ¿no? Profesora, y en el caso de esto que sucedió en estos días, que una persona mató al capitán, ¿quién se hace cargo? Bueno, ahí yo entiendo que desde el punto de vista de la responsabilidad por el fallecimiento como accidente de trabajo dentro del marco de la actividad que estaba desarrollando el capitán, no conozco en profundidad el caso, ¿sí? Pero entiendo que la ART va a tener que responder por el accidente de trabajo, independientemente de la responsabilidad penal de quien realizó el homicidio. Es la misma situación que se da, pensemos, cuando en un establecimiento de cualquier naturaleza entran a robar y matan a un trabajador. La RT ahí debe responder por este accidente de trabajo, es decir, por este hecho que se ha suscitado en ocasión del trabajo, no con motivo del trabajo. Si ustedes ya han dado derecho laboral, han visto que existe esta distinción, ¿sí? Los hechos pueden suceder con motivo del trabajo, como por ejemplo que subiendo un cajón tengo una hernia, con motivo del trabajo, o en ocasión del trabajo, me resbalé por una escalera y me caí, ¿sí? No es porque estoy manipulando un elemento propio, no me corté con un cuchillo mientras estaba cortando alimentos, que eso sería con motivo del trabajo, pero me resbalé por una escalera y me caí adentro del establecimiento, en ocasión del trabajo. Entra alguien a robar y termina con mi vida en ocasión del trabajo. En este caso, en ocasión del trabajo, un tripulante mata al capitán. La RT debe cubrir, ¿sí? Es responsable por un hecho que se suscitó
en ocasión del trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Y el armador tendría algo que ver en este caso? Y va a responder la RT, contratada por el armador. Si no hubiera ART, cosa improbabilísima, debiera responder el armador como responsable del contrato de trabajo, ¿sí? Sí, está bien. Gracias, profesor. No, por nada. Bueno, chicos. Ay, les dije que iba a terminar prontito y me excedí. No, está lindo, está lindo. Hasta acá, ¿cómo venimos? Yo quiero que me pregunten. Bien. Son muy interesantes estos temas. Están La verdad es que sí. A mí me alegra porque son temas que todos los ciudadanos debiéramos conocer, ¿sí? El derecho es apasionante y hace a nuestra vida en sociedad. Entonces, por eso yo cuando en el encuentro anterior les dije, cosas de conocimiento cotidiano en una ciudad con litoral marítimo. No podemos perdernos la posibilidad de abrir esta pequeña puertita. Después cada uno elegirá si sigue avanzando o se queda solo con esto. Pero al menos que nos llevemos estos enunciados básicos, ¿sí? Y más teniendo familia que trabajó en el puerto por ahí. Bueno, a mí me sorprende la cantidad de chicos que cuentan en la cursada su experiencia, y todos de alguna u otra manera hemos estado ligados en algún momento de nuestra vida a la actividad. Entonces, es en verdad una pena que se circunscriba tan elementalmente este contenido. Pero bueno, vamos a hacer lo posible porque todos nos llevemos un poquito, ¿sí? Pero hay algunos programas por televisión que pasan los fines de semana que actualizan, sí. Sí, pero bueno, si uno puede encontrarse con eso, y si están hablando de avería, saber de qué están hablando. Si hablan de abandono, saber de qué están hablando. Si hablan de asistencia o salvamento, si hablan de contribución de avería. Es decir, son términos que en la jerga del ámbito de la navegación son habituales. Entonces, que un abogado mínimamente sepa, como vos decís, que estoy escuchando un programa o una noticia, y al menos tengamos noción de qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Y que una mujer también llega a capitán de un barco. Maravilloso. Sí, ha llegado, sí. Hace poco, sí. Así que, bueno, chicos, si quieren tomar nota de mi teléfono por si alguien quiere hacerme alguna consulta, es 223 5 22 522 00 47. Me resulta más dinámico eso que pasarles mi mail, porque la verdad que como todos yo recibo cantidad de mails por día que no llego ni a leer. En cambio, si me escriben por WhatsApp, cualquier duda que tengan, o si tienen interés en leer alguna publicación, en buscar material, o mismo para avanzar un poquitito, con miras al parcial. Yo les digo la verdad, no es lo que más me interesa que ustedes tengan una buena o mala nota en el parcial. Lo que quiero es que se lleven de estos pocos encuentros que vamos a tener algunos pocos pero claros conceptos elementales, ¿sí? Por acá, por el WhatsApp, yo le puedo mandar una información que me llegó. Yo pedí información afuera y me llegó, y hablando los otros días cuando fui a votar, lo conocí al señor, al titular, al profesor, y le hice el comentario y me dijo que lo hablara con usted. Con todo gusto.
La parte de buques y ¿Con el todo doctor esto. Fernández Puentes? Sí. Perfecto. Porque ese día había recibido yo, y se lo comenté por eso, porque lo había recibido, me puse tan contenta, pero es de la Universidad de Cambridge. Bueno, con todo gusto, si me hace llegar el material, muy agradecida. Bueno, yo estoy muy contenta porque aprendí ahí también. Bueno, me alegro mucho. Les agradezco a todos. Gracias, profesora. Haber participado y nos vemos el jueves próximo, ¿sí? Chao. Bueno, gracias. Gracias. Pueden repasar este concepto, lean a partir del artículo 174. Responsabilidad. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, A gracias, ustedes. profesora.